Estamos en nuestra sección Dos Orillas. Ustedes saben, cada 2 semanas aquí en el programa le dedicamos a conversar sobre los temas vinculados a la migración, y esto es lo que yo he venido sosteniendo en los últimos meses, en que tenemos una alianza con Aspen para trabajar estos temas. Pues he aprendido muchísimo, porque no solo he podido conocer a personas y a experiencias muy concretas de personas que por un u otro motivo tuvieron que migrar, sino también de haber conocido algunas personas, organizaciones que han desarrollado aquí o vienen desarrollando algunas actividades productivas muy interesantes, que lo que han buscado es generar o procurado un bienestar para los familiares de aquellos que tuvieron que irse, no solo en términos de recursos económicos, utilizando lo que les llegaba de remesas para no gastárselo de una u otra manera o inmediatamente, sino con eso generar algún emprendimiento que pudiera generarles ese bienestar más al mediano y largo plazo también. Pero también me ha tocado conocer a muchos funcionarios, a muchos representantes de instituciones que han venido sostenidamente aportando a la construcción de no solo un basamento legal para darles protección a los migrantes y también a los retornantes, que en nuestro país en los últimos tiempos numéricamente ha aumentado de manera significativa, sino también de aquellas actividades o acciones con migrantes aquí y fuera, que han podido mantener esa lógica y mirada de una comunidad, cosa que ha permitido, por supuesto, un diálogo mucho más intenso, mucho más fructífero y más interesante con el propio Estado para conseguir algunas de las cosas por las cuales han bregado en los últimos años. El tema es muy interesante, el tema es muy complejo, pero creo que se ha aportado de alguna manera a abrir el debate y el conocimiento de sectores que, no estando directamente vinculados al tema, pues hoy no solo tienen una opinión, sino procuran buscarle una salida a las dificultades que ahí se han podido observar. Y en ese sentido, Alberto Adriancén, parlamentario andino, ha sido uno de los aliados más significativos de este proyecto, porque ha podido, a través de su buen desempeño en el Parlamento andino y, digamos, en los temas vinculados a la migración, pues poder avanzar en esta agenda que tiene todavía algunos puntos pendientes, pero que hoy se discute ya con mayor interés. Él está con nosotros esta mañana para conversar, por supuesto, sobre eso. Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Aquí por la invitación, siempre tan amable. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo va la cosa? Bueno, en realidad vamos a conversar un poco sobre el tema de la migración, sí, pero de los avances que ha habido en los últimos tiempos y qué tan útil o tan importante termina siendo que organizaciones de personas familiares de migrantes o de inmigrantes en el extranjero, o de organizaciones que tocan el tema de la migración, que proponen o generan algunos espacios, ha sido para el desarrollo de las políticas públicas y para el trabajo que tú has desarrollado, por ejemplo. ¿Es importante? ¿Ha sido útil? Sí, no, yo creo que es muy importante. Yo creo que, digamos, en la última década, ¿no? Yo diría 2003, 2004, sí hay una preocupación importante del Estado respecto a los migrantes, y comenzó con la creación de los consejos consultivos, ¿no? Y ahora se ve, por ejemplo, en el cambio de una serie de consulados importantes, como es el de Santiago de Chile, Buenos Aires. Están comprando consulados mucho más grandes, como también en la ley del retorno, en la Comisión Intersectorial para de la Migración, que está compuesta por una serie de sectores. Hay una serie de visibles esfuerzos o cambios de hábitos en los consulados, como por ejemplo atender los sábados. Eso fue que digamos, en este gobierno que le dio mucho impulso fue Rafael Roncayolo, ¿no? O sea, y continúa ese impulso, y creo yo que es muy importante. Y ahora último, lo que se ha aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, que es esta representación parlamentaria de los peruanos en el exterior, ¿no? Ahora, aquí es un asunto que tú has venido impulsando hace tiempo también. Nosotros hicimos una ley, te cuento, sí, ¿no? Sí, me acuerdo. Hicimos una ley que fue coordinada, además discutida, y fue discutida en la Cancillería, en la época de Rafael Roncayolo, donde participó la Cancillería, la OMPE, el jurado, Transparencia, IDEA, la Comisión de Juristas, las organizaciones de inmigrantes, en fin, una serie de instituciones
para hacerla mucho más consensual, ¿no? No, claro, y para dar una legitimidad Así también es, desde el mayor, propio sector, que también ¿no es cierto? así participamos en la ley de retorno, dicho sea de paso, Ajá. que se discutió con las asociaciones de migrantes y la Cancillería. O sea, Ahora, y estos avances en materia legislativa, eso todavía está en la comisión, tendrá que el Pleno aprobarlo. ¿Qué tanto se condicen con una realidad que, claro, desde el Estado también tiene que asumir algunas responsabilidades nuevas en términos de la relación con los migrantes o los retornantes? fíjate, yo acabo de estar en Milán gracias a una invitación de ASPE en el proyecto Dos Orillas, muy interesante. Después conversamos sobre eso, pero yo me doy cuenta de una cosa que es importante, ¿ya? Estando ahí en Italia, viendo que hay más de 300.000 peruanos. Una cosa es la política consular, ¿no es cierto? Y otra es la política migratoria, ¿no? Y además, creo que hay que cambiar la óptica respecto a cómo miramos a los migrantes peruanos. Ya, pero digamos, ¿qué cosa ha mejorado más en términos de la relación con la gente que tiene problemas concretos y quiere que se Bueno, han mejorado, como te decía al principio, los consulados. Ya. Si tú te das cuenta que estamos frente a fenómenos nuevos como hoy día Buenos Aires y Santiago son la primera y segunda ciudad en el mundo con peruanos. Te le ganó a Patterson, a Miami, etcétera. O sea, casi un tercio es Estados Unidos, el otro tercio es América Latina, un poquito menos de un tercio es Europa, claro. y lo que queda es Japón. Para que tengamos una idea, ¿no es cierto? Entonces sí hay cambio. Yo creo que hay una conciencia muy clara, por lo menos en el sector de la Cancillería, respecto a su importancia. Pero fíjate, ¿cuál es mi opinión? Yo creo que el Estado no tiene una política migratoria. No tiene. O sea, me parece muy bien que se modifiquen los consulados. Fernando Quirós, que es el responsable ahora del tema de la Cancillería, está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, él quiere imponer reglas homogéneas para todos los consulados, por lo cual, de atención, lo cual me parece muy bien. Claro, un protocolo, digamos, de trato y de relación igual para todos. Perfecto. Pero me parece bien con los consulados, hay que trabajarlo bien. Otra cosa es que tú tengas una política migratoria, ¿no? Que implicaría que, además de la mejora que hay en los consulados. ¿En qué sentido? Yo soy de la idea que los que se van tienden a quedarse. O sea, hacen familia donde viven, ya sea en Italia, en Argentina, en fin, se van quedando. Son pocos los que retornan, digamos. Y si retornan ya muy de mayores con la jubilación bajo el brazo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, inclusive ahora que hay más crisis, digamos, como que hay crisis en Europa y que la viven en Estados Unidos. Van rotando, si vives en Italia te vas a Francia, siempre te vas a Italia, y viceversa. De acuerdo. Hay mucha resistencia a volver, porque es visto como una suerte de fracaso, ¿no? Pese a que en la ley de retorno más o menos, creo que pasan un poco más de 1.000 los que han asumido el retorno, ¿no? Y hay muchos problemas, de hecho, en Europa que van a continuar. Pero mi idea es que se quedan. Entonces, una política migratoria debe servir a ayudarlos a instalarse en las sociedades que ellos han decidido vivir. ¿Y tú crees que eso está desatendido? Yo te pongo un ejemplo que estaba pensando ahora que fui a Italia, ¿no es cierto? Y hablé con la agregada comercial, que ahora depende del INCETUR y no de la Cancillería, ¿no? Una forma es enfocar el comercio con Italia, el comercio bilateral, diciendo hay que traer inversión extranjera, ¿no es cierto?, italiana, para que la Fiat, lo que sea, ¿no es cierto?, para que invierta en el Perú. Y otra cosa, además de eso, es cómo involucra un comercio bilateral a los más de 300.000 peruanos en Italia para que mejore su situación económica. Claro. Son dos cosas distintas. Sí, pues, totalmente, son dos cosas distintas, claro. ¿Me entiendes? O sea, yo no creo que se contrapongan, pero son dos cosas distintas. Y acá hay la tendencia a traer gente de extranjeros, o sea, extranjeros, y olvidarse que en ese país donde se buscan los capitales hay cientos de miles de peruanos. Y que, digamos, no solo han hecho su vida, sino se han ido como especializando también en algunos temas. El caso de ejemplares de Chile. ¿No es cierto? El caso de ejemplares de Chile que queremos, o Argentina, ¿no? Que tiene más de 300.000 peruanos viviendo en Argentina, o más de 200.000 peruanos viviendo en Santiago. Y yo pregunto, ¿cómo tú los conviertes a esos peruanos en parte en una demanda para el Perú? ¿Y cómo lo vas integrando también un comercio bilateral? ¿Cómo le vas creando otros lazos a esos claro, peruanos? Que por ejemplo no ha aparecido, Beto, en la discusión post-Haya, ¿no? Que podría haber sido interesante así es. incorporarlo en la agenda, algo de esa perspectiva. Es, ¿no? Ni siquiera se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo les evitas a los peruanos que estén en un gueto? Que vivan un poco de la nostalgia y que asuman, ¿no es cierto?,
que viven en Chile o en Argentina y que se integren a esas sociedades y les crean nuevos lazos con el Perú, que no sean solamente la nostalgia y la comida. Eso para mí es fundamental. O sea, cómo tú teniendo una política migratoria, por ejemplo, el caso italiano, ¿no es cierto? El caso de los jóvenes peruanos que no saben italiano, que llegan a los 12, 13 años. Hay muchas pandillas peruanas en Italia, sobre todo en Milán, donde he estado, ¿no es cierto? Había un grupo de pandilleros peruanos y ecuatorianos en la estación de Milán, que ya fue sacado porque entró el ejército. Pero entonces tú tienes que tener una política, en mi opinión, migratoria, no solamente una política consular. O sea, está bien lo consular, pero lo que le falta al Perú es una política migratoria. Y en ese sentido, para terminar, perdón que continúe hablando, el asunto de la representación es muy importante. Yo te cuento una ¿Por qué? ¿Qué podría mejorar? Yo te cuento una anécdota. Estando en Buenos Aires frente a peruanos en la parte norte de Buenos Aires y frente a concejales argentinos de la zona, planteaste tema, ustedes se van a quedar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se instalan mejor en Argentina? Decía yo. Y el concejal de Argentina me decía, es una buena idea porque nosotros queremos que se integren. Claro, o sea, no es un problema de cómo los acoge, sino cómo de aquí apoyan para que ese proceso se dé. Es increíble, claro, ¿no? O sea, el dueño de casa te dice, oye, yo te quiero apoyar, pero digamos, es tu país el que no me da las condiciones para poder hacerlo bien. Y en ese contexto decía, una buena representación política de ellos es útil, porque les sirve para negociar, no solamente con los peruanos, sino con el Estado donde están los peruanos. Claro. Por ejemplo, otro caso en Italia, ¿no es cierto? ¿Por qué a los ecuatorianos se les acepta el brevete y no a los peruanos? O el tema de la jubilación, o la seguridad social. ¿Quién se encarga de eso, no es cierto? Más allá de los esfuerzos de la Cancillería, lo que tú quieras. Entonces, sí se requiere una representación que dinamice esa integración a las sociedades donde viven y que replantee el nexo de estos peruanos que viven afuera con los que viven adentro. Eso me parece crucial. O sea, hay 3,5 millones que viven afuera y tienen familiares. Entonces, me parece que es fundamental entender eso. Toma 2 es igual a 4. Entonces, lo que le falta al Perú es una política migratoria. Hace poco hemos tenido una reunión en la comunidad andina porque va a haber una reunión sobre el tema migratorio de toda América Latina, ¿no? Donde justamente estaba una serie de instituciones, el Ministerio de Trabajo, la Cancillería, ONGs, donde les he planteado el reto de hacer una política pública migratoria, para que sea integrada al acuerdo nacional. Sí, y esto que tú planteas sería de sentido común en términos de tener una cosa que pueda de alguna manera ser el paraguas para poder proteger a nuestros compatriotas fuera. Pero digamos, ese consenso en términos de las instituciones, por ejemplo, que tú has mencionado, ahora se van a reunir para este fin. Sí, justamente. ¿Y por qué el gobierno? Sería mejor para el gobierno, ¿no es cierto? Pero por supuesto, o sea, no, yo felizmente que la Cancillería es muy dinámica y también la presencia del Ministerio de Trabajo y de las ONG, que son de la sociedad civil, son muy dinámicas, me parece muy bien, o sea, queremos hacer una política migratoria de Estado. Claro. O por ejemplo, fíjate, hace meses, no sé por qué, está medio trabada o atracada, no sé cómo decirlo, la ley de extranjería en la PCM, ¿no es cierto? La Defensoría en mi despacho presentó una propuesta de ley, ¿no es cierto? No nos han llamado, o por lo menos ni siquiera te llamas, te das cuenta. Entonces, imagínate. Entonces, hay además todo un conflicto, porque ¿cómo enfocas una ley de extranjería? ¿Bajo qué criterio? ¿Pones énfasis en la seguridad o pones énfasis en los derechos? Claro. O sea, yo creo que no son incompatibles, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo, digamos, cuando no hay los riesgos que había en otros países por el tema de la violencia, o aquí, digamos, en la época del conflicto. Pero claro, además, en otro país la gente puede razonar de manera muy pragmática y decir, oye, tú no tratas bien a los que van de mi país y me exiges o me pides que yo haga una cosa distinta, más o menos hay que tratarlos igual, ¿no? Por ejemplo, fíjate, este asunto de la visa Schengen, que es para Europa, para los peruanos, ya casi depende mucho de nosotros. O sea, ¿cómo avanzamos en el pasaporte electrónico? Eso, la vez pasada cuando conversamos, y tú, claro, eras optimista en el sentido de que se había avanzado, pues dijiste, a ver cómo avanzamos internamente, ¿y cómo va ese asunto? No sé, o sea, sea uno que nos informe, porque mucha gente me pregunta en la calle, porque ya habíamos celebrado, ¿no? Ya dijimos, entonces, bueno, nos vamos a Europa todos. Pero me parece bien, claro. pero digamos, mucha gente me pregunta en la calle y como ya depende, mucho depende del gobierno, porque lo que falta es un informe europeo respecto a las seguridades que brindan los países en el tema migratorio. O sea, un pasaporte que no sea que sea infalsificable, en fin, que no empiece a pura gente que esté pues
con prontuario. En fin, hay una serie de requisitos. O sea, está en nuestra cancha el tema y no se sabe cómo se está avanzando. No sé. O sea, a lo mejor está avanzando, pero no se ha informado, por lo menos eso es lo que te puedo decir. No, pero yo creo que si se estaría avanzando ya lo hubieran más o menos comentado, ¿no? Pero lo otro es la representación de este sector importante de peruanos y peruanas en el Parlamento, ¿no es cierto? ¿Eso cómo va? ¿Ya se aprobó en la...? Se aprobó dos. La propuesta que se hizo con la Cancillería y con varias instituciones, qué sé yo, eran 5, ¿no? Porque lo que va a pasar... ¿Qué es lo que planteabas tú, ¿no es cierto? Sí, lo que va a pasar es que van a quitar 2 parlamentarios a Lima. Uy, ahora... Claro, lo cual me parece un error, tengo la impresión, ¿no es cierto? Claro, digamos, porque pese a que lo que uno, por lo que voy a decir, no es muy popular, yo coincido con Fernando Tuesta, por ejemplo, que dice que la representación debería ser mayor, claro, en términos de la población. Lima está subrepresentado. Sí, claro, ¿no? Claro, pero claro, decirlo ahora pues es para que te hagan... No está subrepresentada, está subrepresentada, sí, yo puedo decir, no tengo ningún problema. Claro. Entonces, no, me parece un error quitarle 2 a Lima para darle 2, que no es nada, además, yo sé de paso a los 750.000 electores que hay en el exterior. Sí, pues. ¿No? Lo cual además, los 5 son más o menos proporcional a la cantidad que vota en el exterior, ¿no? No, y además, ese sería, Beto, el sector, si se diera como tú lo estás planteando, el sector que más claramente podría identificar a sus representantes, porque es un sector muy concreto y sus representantes serían muy concretos, que no es lo que pasa con los 35 en Lima, o que tú no sabes quién te representa, ¿no? No, pues, o sea, yo cuando voy suelo preguntar si han visto un parlamentario, ¿no? Sí, o sea, pues. En el caso de Italia me dijeron sí un par de veces, pero por lo general no van los que son supuestamente... ¿Quién sabe cuáles son los representantes de Lima que representan a la gente del exterior? No, olvídate, si ni aquí representan a nadie, imagínate a los del extranjero. Entonces yo sí creo que es muy importante que se suba 5 la cifra, porque nuestra propuesta era 2 por América, 2 por Europa y 1 por Asia. ¿No? Más o menos focalizado. Ahora, ¿no? pero yo tengo la impresión de que de todas maneras eso va a salir, pero no sabemos todavía el número, ¿no? Así es. Y eso empezaría ya para el 2016. En teoría, ¿no? O sea, lo que yo propongo implica una modificación constitucional, ¿no? Porque implica un aumento de dos legislaturas y aprovechar para quitar la cantidad de parlamentarios por constitución, lo cual me parece un absurdo, ¿no? Es una camisa de fuerza. Sí, pues, sí. Porque tiene que subir conforme a la población, o sea, si hay un crecimiento poblacional, el número de parlamentarios también debe subir, ¿no es cierto? Tú no puedes tener estancado el número de parlamentarios cuando sube la población. Entonces, aprovechamos y sacamos ese artículo de la Constitución. Entonces, ahora, lo ideal sería, y tú además sigues mucho el tema del sistema político, sería cambiar, digamos, ya el paquete completo, ¿no? Bueno. Bicameralidad, o sea, digamos, pero eso no va a darse, pues. Pero ojalá se pueda hacer este cambio puntual para que exista una representación muy completa. Temas tan importantes como el financiamiento de las campañas electorales por el Estado y toda una serie de temas que son básicas, en un paquete que efectivamente completo, ¿no es cierto? Pero sí me parece importante reflexionar sobre la necesidad de esta representación que ya tiene, por ejemplo, Ecuador, tiene Colombia, tiene Italia. Beto, y ahora, tú comentabas hace un rato el viaje a Milán con Aspen, el proyecto Dos Orillas, y tuviste ahí, me imagino, reuniones también. Sí, bueno, presentí un seminario y tuve reuniones con los peruanos, ¿no? Y fui a visitar donde están las iglesias, en fin. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Hay un informe ya también, inclusive, de la Defensoría del Pueblo sobre los consulados en Italia, ¿no? Milán es el país o la ciudad, que alberga más peruanos, o sea, toda la parte de la Lombardía, que se llama, toda la parte norte, que es la parte industrial, ¿no? Y también te reuniste con, digamos, autoridades, con, digamos, peruanas también con todos, sí, tuve una reunión en el consulado bastante extensa, grande, donde habían gente inclusive del Ecuador, de Chile, de Bolivia, ¿no? Y creo que falta avanzar un convenio con los italianos, ¿no? Lo que pasa es que el Perú les ha planteado una serie de temas para convenios, como el tema de la seguridad social, la jubilación. Italia ha dicho que no está todavía en condiciones de discutir esos temas, ¿no? O sea, hay una serie de problemas que justamente mi otra idea, yo creo que los países de UNASUR deben ponerse de acuerdo en una sola política migratoria para poder negociar con los europeos el tema migratorio. Claro. ¿No es cierto? Sería pero digamos, lo que no se pudo con el TLC, digamos, se puede hacer con el tema de la migración. O por lo menos países como Colombia, Ecuador, Bolivia, en fin, ¿no es cierto? Porque Argentina no requiere visa para Europa, pero te quiero decir que algunos países podríamos ponerse de acuerdo respecto a una estrategia común
Y creo que sería lo mejor. En temas básicos, seguridad social, jubilación, en fin, trabajo, en fin, hay una serie de temas pendientes que es importante. Y eso es lo que queremos hacer, porque en esta reunión que va a haber a fines de octubre, más o menos, que va a reunir a todos los países de Sudamérica en el tema migratorio, hay que plantear el tema de una política regional migratoria. ¿No es cierto? ¿Y tú conversas con tus pares y están de acuerdo en eso, no? Claro, sí. Porque sería ideal, ¿no? Sí. Además, tenemos la ventaja que hablamos el mismo idioma. Sí, pues. Sí. Tú vas a Italia, hablas italiano, vas a Francia, hablas francés, vas a España, hablas castellano, vas a Inglaterra. Y digamos que el problema es similar en torno a los migrantes que tienen en esa zona. No solo en términos de la realidad que comparten o coinciden, sino también el número, porque hay muchos ecuatorianos en esta zona, muchos colombianos también hay bastante, ¿no? Ahora están migrando muchos colombianos al Perú y a Chile. No, aquí hay muchísimos, de verdad, que uno va a algún lado y se toma. Entonces, es importante ponerse de acuerdo respecto a un protocolo, a una estrategia en términos migratorios. Creo que es fundamental eso, ¿no? Bueno, ojalá. ¿Y cuándo más o menos se sabe cuánto tiempo le das a la discusión esa sobre la representación del Congreso? Yo creo que hay mucha resistencia en el Parlamento, ¿no? O sea, no lo veo tan fácil, ¿no? O sea, me ha sorprendido inclusive que haya sido aprobado, porque inicialmente se intentó ser aprobado y no se pudo, ¿no? Sí. Y yo espero que sea pues aprobado, o sea, pero no sé cuándo sería, ¿no? Sí, pues. Es ese problema que no hay una agenda, algo que he peleado cuando trabajaba en el Congreso del año 90 y ahora que estoy en el Parlamento Andino, una agenda legislativa previsible. O sea, la mesa directiva es decir, este semestre se ve estas 5 leyes. Claro, y todos estamos atentos, vamos a seguir el debate parlamentario. Y no pues los hilos de Quiñones, digamos, ¿no? Claro. Más o menos, digamos, como el otro día salía esa caricatura de Carlín, de Andrés, cuando este parlamentario José Gutiérrez está hablando de una planta y le dicen, lo van a buscar en su despacho y le dicen, ¿y el congresista está ocupado? Sí, dice, está viendo qué nombre le va a poner a esto, da una plantita. Claro, entonces... No, pues... Sería uno de una agenda para saber qué cosas se va a discutir. Más allá que pueden haber temas que se pueden introducir de emergencia, pero... No, claro, desde la coyuntura, pero digamos, los excepcionales y no los principales, ¿no? Y cuáles son los temas importantes, ¿no? Entonces, sí, pues. Es imposible saber cuándo se va a poner... Un último dato que quiero dar. Más de 6.000 peruanos han sido deportados en Estados Unidos durante la gestión de Obama, ¿no? 6.000. 6.000, sí. ¿Y argumentando qué? Que no tienen visas tan irregulares. Qué terrible, ¿no? Sí. Bueno, y los mexicanos son decenas. No, sí, digo, pero digamos, más o menos uno espera, digamos, Estados Unidos es predecible en todo sentido, ¿no? Digamos, pero aquí se más o menos imaginaba que podía cambiar un poco esa relación, claro. Pero se ha mantenido con una dureza tremenda. Es entre salud, entre comida voluntaria y deportación. Sí, claro. Pero, ahora, otro tema interesante para ti, que tú que ves estos temas en Estados Unidos, es la eliminación del límite para las campañas electorales de los actores privados, ¿no? Con la limitación. Sí. Ya es ilimitado prácticamente, ¿no? Mira. Pero en fin, vamos a conversar eso otro día con más. Pero han deportado 6.000 peruanos en toda la gestión Obama, lo cual es bastante, ¿no? No, es una cifra. Sí, ¿y qué pasa con toda esa gente? Vuelve al Perú, pues. No, pero digamos, en términos de su protección, porque digamos, por la situación misma... bueno, una deportación es todo un juicio, ¿no? Sí, claro. Es todo un trámite, que es el problema que tenemos con Chile, que muchas veces deportan a peruanos sin ningún trámite. En el caso de Tacna de Arica, ¿no? Sí. Entonces, es todo un trámite. Entonces, por eso yo creo que hay que crear ya una vez por todas, pienso, una especialización consular en la Cancillería. Para ver este tipo de... Es que el tema migratorio es un tema del siglo XXI, no es digamos, ahora estamos recibiendo, estamos expulsando y al mismo tiempo recibiendo, no en la misma cantidad que expulsamos, pero la tendencia, en mi opinión, es que la gente siga... Y debería haber una unidad que se dedique a eso, sí, bueno, ya porque es un tema... Y que esté en la Cancillería. Tenemos la propuesta de que se cree un viceministerio de comunidades peruanas en el exterior, que hasta ahora no se crea, no sé por qué motivo. Sí, pues. Bueno, Beto, otro día vamos a seguir conversando, digamos, tú eres una persona que habitualmente tenemos aquí en el programa para seguir hablando de esos temas y de otros vinculados ya al ámbito más político, pues en otro momento. Muchísimas gracias. No, a ti, muchas Beto, gracias. Muchas gracias. Alberto Adriancén, entonces, parlamentario andino, tan abocado a esta tarea y que, por supuesto, como ustedes saben, aquí lo invitamos para entrevistas. Es un gusto hablar con él de esto y también de otros temas. Ya no tengo tiempo para más, vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante.